So, recording has been started. I warmly welcome everybody to this session here at Slanguages 2012. Today is the 30th of September, and I'm very delighted to welcome Simone Radwe, as she's called in Second Life, and in real life she's called Montserrat Veyrat. And I'm also welcoming Ines Rodriguez, that's her real life name, and Ines Diglione here in Second Life. And we're going to have the very, very first Spanish symposium here at Slanguages, and that makes me very happy because if at all possible, we're making groundbreaking history at Slanguages Conference to really start offering sessions in various languages. So if next year we can have more than one symposium in Spanish, I shall be delighted. The interesting thing is we're going to have a setup that is also very unusual because Ines, as well as Simone, they will both present in Spanish, and there are participants in the audience who understand Spanish and can write this in English. So we are crowdsourcing the translation for those who are not fluent in Spanish. And yeah, caramba. That's what I can say. So allow me to, first of all, start the session with the normal welcome that we have at Slanguages. That is, we like to network language educators, we like to network educators. And for this purpose, we encourage you to add each other as friends. Don't be offended if somebody does not accept your friendship request, but if you are willing to offer friendship to the neighbor next to you and to others in the room, we are happy. We also would like you to join several groups. One of the groups is called SL Experiment Teacher Meeting Group. That is a group of language educators that meet twice a month regularly on EduNation. We also encourage you to sign up on the Avalon Ning site, which is the Slanguages homepage, but also a continuous, very active community of educators interested in 3D worlds. Then we would like to ask you in the audience, could you perhaps let us know your professional background? If you could type in the text chat a one-liner as to what you do when it comes to teaching, educating, which university perhaps you work in, or what kind of area of research you're doing, your interests, well, a little bit about yourself. Again, this is just an encouragement. You don't have to do it if you're not wanting to do it, but just we would be happy. We call this speed networking. And for the presenters, wonderful to hear who is in the audience. Then if you could also let us know your Twitter handle. We are tweeting the conference continually, and we will add your Twitter handle to the tweet so that you can retweet that easily. Also, I encourage you to tip the venue. It's something that we don't talk often very, and believe us, we as educators, we're doing this voluntarily and happily for free. We're all volunteering here. But the venue has to be paid to Linden Lab, and so we encourage you all to help us cover the costs of the conference. The conference is free of charge, but it's definitely not free of cost. So, and with that, I'm happy to introduce to you, first of all, Simone Radwe, that's Montserrat Veyrat. She has a PhD in linguistics. She is a researcher in neurolinguistics and clinical linguistics. She has 24 years of experience teaching in university level, introducing digital environment in her classes since 2003. Now she's been working in Second Life since 2011-2012 courses and has started in Second Life to conduct the 2010 course, and she presented her work in the
on the rhetoric subject on the Virtual World Best Practice in Education Conference 2012. Then we have also Ines Rodriguez, both of whom are of the University di Filologia Italiana in Valencia. So both are in Spain. Doctora en Literatura Italiana, doctora del Departamento di Filologia Francesca e Italiana della Universidad de Valencia. Coordinadora del proyecto de innovación educativa, Project Pilot ECTS, y como tal organizadora de los cursos NSL, Machine para educadores. Recursos docentes en mundos virtuales SLATES. 12. Thank you. Now you heard that I learned some Spanish. Very bad still. Thank you very much. We also have in the audience Alfonso Garavid Olivar, who is the translator for the team and also has been very active with the Spanish team. Alfonso is an EFL teacher from Colombia who lives in the US, and he taught English as a foreign language class for decades since 2006 has been using Second Life as a virtual environment. He is active as teacher, facilitator, entrepreneur, virtual tutor, independent trainer for educators, and his latest achievement is his machinimatographer. He is a machinimatographer. He actually credited as such. Yeah. And so he's a certified machinimatographer from the Valencia University Workshop 2011. His machinimas are absolutely wonderful, and he runs Virtual TV Magazine, and he runs the series Aprendiendo con la Familia Gomez. I'm passing over now to, I think Simon goes first. Simon or Ines, well, up to you. Anyway, I'm going to shut up now. Thank you very, very much for coming. We still have an hour and a half of the session, if that's okay with you both. And over to you. Thanks, Heidi. I will begin myself, and I want to give your nice words for presenting us, and I will continue in Spanish. Bien, quería agradecer antes que nada las bonitas palabras de presentación que nos ha dedicado Heike. Y dar vida pues, a todos los amigos que están aquí con nosotros y agradecerles su presencia. Bien, como voy a ir pasando los slides, este primer slide presenta el título, es una nueva mirada a la lingüística desde la perspectiva de los mundos virtuales. Y pues lo que me parece más conveniente para empezar es realmente pues por el principio, ¿no? Empezar por el principio significa que preguntarnos qué es la lingüística y pues muy brevemente que la lingüística, como una definición bastante aceptada y en general, se entiende como la disciplina que estudia científicamente el lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, la mayor parte del programa de estudio de esta asignatura en la Universidad de Valencia contiene pues, la explicación de las teorías que han ido apareciendo a lo largo del tiempo para explicar cómo funciona el lenguaje. Y pues en qué consiste ese mecanismo que se supone universal, ya que todos los hablantes compartimos esa facultad lingüística y que se manifiesta de una forma particular
en cada una de las lenguas concretas que hablamos. Aquí en este mapa mental, yo comprendo que es un poco dificultoso de ver, pero únicamente lo he puesto aquí para que vean la complejidad que puede tener la lingüística a la hora de ser expuesta en un cuatrimestre, porque no solamente les comentamos o les hablamos a los alumnos de las teorías que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, sobre todo en el último siglo y en este siglo, sobre cómo funciona el lenguaje, en qué consiste, sino que también pues tenemos enlaces a los autores más importantes, enlaces también con las distintas subdisciplinas que configuran lo que son las aplicaciones de la lingüística a los diversos campos en los que se utiliza el lenguaje, como es pues, la sociolingüística, la lingüística computacional, también trabajamos lo que es la adquisición de la lengua materna en las segundas lenguas, la traducción, la comunicación, logopedia o rehabilitación de lenguaje con manifestaciones anómalas, también retórica y, por supuesto, pues, publicidad y, en fin, todo tipo de uso del lenguaje en sus aplicaciones de la lingüística. Entonces, en este mapa mental, pues están tanto los autores como los enlaces a las publicaciones que hemos considerado más pertinentes, más útiles en la red, y también las subdisciplinas que se derivan de la lingüística interna y externa, y también, pues, por supuesto, algunos conceptos que son fundamentales a la hora de hablar de lingüística. Entonces, de todos los contenidos que teníamos que desarrollar a lo largo del cuatrimestre en el curso pasado, en el curso 2011-2012, yo les ofrecía a mis estudiantes que seleccionaran pues, algún tema que les motivara más, que les gustara investigar para aprender algo sobre el aspecto de la lingüística que más les interesara. Y que después tendrían que hacer un trabajo que tendrían que exponer oralmente, también por escrito, y que ese trabajo lo tendrían que realizar en grupo y redactarlo pues, colaborando unos con otros. Uno de los trabajos que eligieron los estudiantes que pertenecen o bien a primero o bien a segundo grado de la Universidad de Valencia, de los grados de filología sobre todo, en la Universidad de Valencia fue el que ellos denominaron de variación lingüística, ¿no? Y este tema de variación lingüística lo que tenía de bueno es que abarcaba dos subdisciplinas de la lingüística que casualmente pues, prestaban fácilmente a ser trabajadas desde Second Life, que eran la sociolingüística y la lingüística contrastiva. Y estas dos subdisciplinas están íntimamente relacionadas con el concepto de interculturalidad, que precisamente este año está contemplado dentro del Congreso de Second Languages. Bien, voy a pasar el slide, un momentito. Bien, como todos sabemos, por nuestra propia experiencia, cada uno tiene sus propias características. Y, por lo tanto, si bien existe una facultad lingüística que todos compartimos, también es cierto que cada una de las manifestaciones de dicha facultad pues es diferente del resto. No solo porque las lenguas pertenecen a familias lingüísticas diferentes, sino también que incluso dentro de una misma familia de lenguas, como sucede en el español, existen variedades que difieren unas de otras, lo cual pues, puede ser abordado desde la interculturalidad, como hemos dicho. No solo hablamos español en España, también hablamos en toda Latinoamérica español, donde además tienen también sus propias lenguas maternas. Podríamos decir también, en este mismo sentido, que también a nivel personal existen los idiolectos o las formas de utilizar la lengua que tenemos cada uno de nosotros.
Y otro de los aspectos de los que se ocuparía la sociolingüística pues, serían los distintos registros que se utilizan dentro de una misma lengua, dependiendo de los contextos en los que la utilizamos. Bien, como se sabe, en el mundo pues se hablan unas 6.800 lenguas y estas lenguas están repartidas en más de 220 países, según he podido consultar en el Ethnologue, que es un libro que está editado en el Sama Institute of Linguistics. Pero realmente las fuentes que he consultado difieren en cuáles son las lenguas más habladas. En unos casos dicen que es el inglés, que supera al español. En otros casos no lo afirman así. Y otras fuentes también sitúan al hindi por encima del español, manteniéndose, eso sí, el chino la lengua más hablada. Es decir, no hay un único documento, no hay un documento que establezca esto como algo y por lo tanto ahí están estas 4 o 5 lenguas que son las que se consideran más habladas en el mundo, habladas por más hablantes. Como veis como ven en estas fotografías que he puesto en el slide, no coinciden los colores de las lenguas más habladas con los colores del mapa, pero es que realmente yo no he podido encontrar un único documento que yo pudiera valorar como coherente con respecto a lo que estoy hablando de número de hablantes de lenguas y países en los que se hablan estas lenguas. Bien. En cuanto al español, en todo caso, pues es cierto que está entre las lenguas que son más habladas y tiene, junto con el inglés y el hindi, como he dicho, pues hay unos 400 millones de personas que hablan español. Así que por resumir brevemente esa introducción, me interesa subrayar el siguiente hecho. Y es que ante los estudiantes de lingüística se estaba abriendo, con este planteamiento se estaba abriendo una cantidad enorme de temas que podían descubrir tan solo atendiendo a las diversas variedades que existían del español, sobre todo con el apoyo de Second Life, porque hay un gran número de comunidades hispanas que utilizan la variedad propia del español y se podía, por lo tanto, plantear un trabajo de lingüística contrastiva con bastante facilidad dentro de Second Life. El número de comunidades de habla hispana en Second Life es lo bastante notable como para poder hacer ese recorrido y poder obtener esa información. Y según el blog de Guara Isabel, que es un blog que mantiene actualizado, que los datos son bastante rigurosos, pues según los datos que da Guara Isabel, somos un 5% de casi 1 millón de avatares activos realmente en Second Life los que hablamos español. Un 5% del casi 1 millón de avatares que estamos activos en Second Life. De ese 5%, el 65% somos españoles, el 20% mexicanos, el 10% argentinos y el restante 5% se lo reparten el resto de países probablemente en este orden. Colombia, Venezuela, Chile y Perú. Según Guara, que como sabéis es colombiana, es boliviana, son 6 avatares activos los que hay en ese momento de Bolivia, pero esto es importante señalarlo, esto ya significa que es el doble de los que había en el 2009, en el año 2009. Estamos siempre hablando de avatares activos. En mi caso tengo que decir que soy plenamente consciente de una cosa que me parece importante señalar, y es que cualquier profesor de lenguas, de segundas lenguas, debe tener siempre muy presente que la lengua que está enseñando tiene variedades muy próximas, tanto en los registros como en los usos interculturales.
Y esas variedades, sin embargo, que son muy próximas entre ellas, sin embargo, difieren entre ellas, como vamos a ver enseguida. Y difieren en ciertos aspectos fónicos o fónico-fonológicos, morfológicos, léxicos, estructurales, semánticos, pragmáticos e incluso interculturales, entendiendo este último concepto en relación a los distintos usos que se puede hacer de los actos de habla en las diversas culturas de estas lenguas. A ver, un ejemplo para comprenderse lo que quiero decir, un ejemplo entre culturas muy diferentes lo podríamos poner utilizando las culturas occidentales frente a las culturas orientales. Por ejemplo, cuando en las culturas occidentales nosotros damos las gracias cuando recibimos un regalo, sin embargo, en las culturas orientales es pedir perdón por el tiempo que esa persona ha gastado, ha utilizado, buscando un regalo que nos pueda gustar, ¿no? Bien, a eso me refiero cuando hablo de usos distintos interculturales entre las distintas lenguas. Bien, todos estos aspectos multiculturales relacionados con el uso del lenguaje son muy importantes en la comunicación, porque el flujo de interacciones diarias en Second Life muy significativo de que se produce esta interacción constante, como muestra este mapa de conexiones que construyó Ángel Feijo, August Fromm en Second Life, y que se muestra en esta diapositiva, se haya cargado ya. Pero bueno, todo esto ya lo saben ustedes y vamos a entrar ya en el trabajo de los alumnos y en el resultado que se obtuvo con ellos. Cuando yo les propuse este tema del contraste lingüístico entre el español y el español de España, y también un debate sobre el origen del lenguaje, sustentado por las teorías más importantes que se enfrentan a la hora de debatir el origen del lenguaje, que son el adaptacionismo y el innatismo. Pues cuando yo propuse estos temas para que se hicieran estos trabajos de prácticas que luego deberían presentar oralmente, y les propuse que lo hicieran en Second Life, pues realmente les quedó una cara de asombro bastante divertida. Ciertamente no se imaginaban cómo podían realizar un trabajo de lingüística en Second Life. Y sus caras fueron entre asombro e incredulidad, ¿no? Bien, en este punto a mí lo que me interesa ahora es introducir algunas de las ideas que yo defiendo sobre la formación académica de hoy en día, para que podamos luego, si acaso, entre todos valorar la utilidad o bien el potencial que tiene Second Life para la formación en académico y en materias que no solamente son enseñanza de segundas lenguas, sino que también son cualquiera de estas materias, por ejemplo, del campo de la lingüística. Bien, como acabo de decir, lo siento, pero es que funciona relativamente despacio. Ahora. Bien, como acabo de decir, yo estoy totalmente convencida de la utilidad del trabajo cooperativo, es decir, el trabajo en grupo, como una de las mejores maneras para gestionar la participación de varios estudiantes desde su propia identidad cognitiva, que es tanto analógica como digital. Es decir, yo estoy hablando de el primer círculo que hay arriba, justo arriba del centro, un poquito ladeado hacia la izquierda. Bien, en ese círculo donde pone, a ver, que me acerque, reconocer todos, no me funciona esto, reconocer todos sus logros, debe poner. Bien, pues yo estoy hablando aquí de los profesores debemos reconocer e identificar todos esos logros que alcanzan los alumnos al utilizar las técnicas de información y comunicación, lo que se llaman las TICs,
así como las técnicas de aprendizaje y conocimiento, lo que son las TAC, y lo que yo prefiero llamar, en vez de TEP, pues prefiero llamar EEP, es decir, estrategias de enriquecimiento personal. Y yo creo que todo ello debe ser evaluado, no solo por el profesor, sino también por ellos mismos. Y para evaluarlo, para hacer esta evaluación, primero tienen que identificar cuáles son estas habilidades que están adquiriendo y al mismo tiempo adquirir una capacidad crítica entre ellos mismos. En segundo lugar, el círculo azul a la derecha muestra la idea de que también es preciso contar con una innegable diversidad de habilidades que cada uno de nosotros tiene como prioritarias. Si tenemos en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pues podemos deducir que lo primero para construir un grupo de cooperación y de colaboración consiste pues, en seleccionar las personas con las que uno desea trabajar. No es conveniente en ningún caso que haya dos líderes, por ejemplo, en un mismo grupo, si desean trabajar con fluidez y con eficacia. Es decir, que por lo tanto había que tener en cuenta que no todos los estudiantes podían ser eficientes realizando la misma tarea o la misma función en el mismo grupo. En el círculo siguiente explico que todo eso exige fundamentalmente que realicemos clases prácticas y grupos de cooperación por una parte y por otra, como ven en el círculo justo en paralelo con el del medio, por otra parte no había tampoco que dejar de tener en cuenta, no había que perder el punto de mira de sus propios gustos, sus propias preferencias, sus planteamientos para el futuro, lo que ellos desean. Esto no podemos nunca perderlo de vista, tenemos que atender los deseos del alumno. Naturalmente, en el círculo azul de abajo, ya comento que, eso sí, no hay que perder ese punto de vista, pero siempre dentro de los contenidos disciplinares que corresponden a la materia que les estamos enseñando, en nuestro caso la lingüística. En el siguiente círculo, hacia la izquierda, otra de nuestras ideas en las que creemos fundamentalmente es que para conseguir cooperación, pues indudablemente hay que previamente fomentar la motivación, incentivarles. Y de esta manera, en el círculo de al lado podrán ver que yo lo que pienso es que la creatividad de esta manera viene impulsada por la imaginación y por los conocimientos digitales compartidos en el grupo o entre ellos mismos. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para decir lo siguiente. El enfoque cooperativo que yo estoy planteando requiere que cada individuo dentro del grupo, cada estudiante, construya su propio plan de acción, que se distribuya el trabajo entre ellos, que sepan seleccionar y compartir la información que han encontrado y que construyan su conocimiento tanto de una manera individual como colectivamente. Y finalmente, tras una puesta en común de todos esos datos que han adquirido, que elaboren una propuesta de exposición, una propuesta de trabajo y que los pongan oralmente. En fin, les proporcioné una guía para comenzar a funcionar, porque su única experiencia con plataformas, con redes sociales y estas cosas, a través de una encuesta que realicé al principio del curso, pues me di cuenta de que su única experiencia consistía en compartir fotos, en chatear contando su semana, en tuitear sus estados de ánimo, en fin, cosas por el estilo. Ahora lo que iban a hacer es todas estas herramientas para adquirir conocimiento sobre un tema de lingüística. Hice un hashtag para compartir información que titulé pues Himnolink Second Life o Himnolink Real Life, y también puse en marcha un blog que se llamaba Himnolink y se podía crear, yo les facilité
crear wiki o utilizar un documento compartido online para que ellos construyeran de una manera coherente y cohesiva su trabajo escrito. Y entonces, pues los que decidieron entrar en Second Life tuvimos unas sesiones de inmersión en Second Life y ahora mismo en qué consistieron y cómo lo hicimos. Pero para seguir con los logos estos azules de la explicación sobre mis ideas en el aprendizaje, quería seguir diciendo que hay que explicarles, y en esto hay que ser muy, muy claros, hay que explicarles a los estudiantes cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que nosotros queremos conseguir de ellos, en qué consiste lo que vamos a hacer y lo que ellos van a lograr. No estamos haciendo una clase con recursos y plataformas digitales al estilo del sistema 1.0. Sino que estamos ya en una docencia 2.0 utilizando todos los recursos a nuestro alcance para que les impulsen, les motiven la curiosidad y sobre todo que se diviertan, que disfruten haciendo el trabajo y que consigan ampliar, enriquecer sus conocimientos personales sobre la lingüística. Y en el globo último de arriba a la izquierda pues es donde están los resultados. Es decir, ¿qué significa todo esto? Pues todo esto significa abrirles los ojos para que tengan una nueva mirada sobre el modo de utilizar estos recursos que tenemos actualmente para el aprendizaje de una materia que para ellos es de formación básica. Yo les hablé de la creatividad, les hablé de la imaginación, de cómo podían ayudarse unos a otros, de que debían compartir la información para que surgieran nuevas ideas, pero realmente solo cuando terminaron su trabajo les hice ver que habían estado utilizando sus habilidades sensoriales y las habían estado manteniendo activas al máximo, sobre todo los grupos de Second Life, para estar atentos a tantos y tantos escenarios perceptivos que se habían creado alrededor de su trabajo. Solo entonces ellos fueron conscientes de las habilidades, digamos, informales que junto a las formales o disciplinares habían adquirido. Y realmente se sintieron bastante satisfechos, por no decir muy satisfechos, tal como se reflejó luego en las encuestas que les pasé, ¿no? Bien, y ahora ya para pasar al trabajo de los estudiantes. Qué mal está funcionando la pantalla. Perdón. Paciencia. Bien, pues para ver cuáles fueron estos trabajos, como he dicho, se formaron 4 grupos que intervinieron en Second Life y desarrollaron estos temas, las diferencias lingüísticas entre España e Hispanoamérica. La siguiente fotografía hace referencia al innatismo, que es una de las teorías que se trabajó para aportar argumentos al debate sobre el origen del lenguaje. También hay otra foto que está dedicada pues, al adaptacionismo, que es otra de las teorías influyentes sobre el origen del lenguaje. Y por último había otro grupo, el cuarto grupo, que se dedicó a recoger toda la información y todos los argumentos contundentes y todos los argumentos débiles que defendían o confirmaban una u otra de las posturas. Ese fue el debate que tuvimos en clase. Pero yo solamente voy a exponer brevemente el trabajo sobre las diferencias lingüísticas entre España y Hispanoamérica, porque creo que la lingüística contrastiva podía ser de interés para exponer en este congreso. Bien, mis estudiantes, por supuesto, no habían oído hablar de Second Life y ni siquiera tenían avatar. Así es que, como les he dicho, pues tuvimos que utilizar 4 horas de clases de actividades académicas presenciales para hacer una breve inmersión donde aprendieron pues todo lo que un newbie pues necesita aprender, ¿no? A moverse, teleportarse, una cosa muy importante, escribir las notas, porque yo luego les pedía que esas notas me las compartieran conmigo, me las pusieran en
un buzón que, por cierto, me regaló Pionía. Y bueno, esto me pareció fundamental y aprendieron fácilmente a moverse por Second Life. Y bueno, pues una vez ya introdujimos a los alumnos en este entorno, digamos, formal de aprendizaje, pues luego ya lo que hice fue, pues, cuando superaron todos sus miedos, hubo una prisión de localización de las comunidades hispanas, hicieron un listado de preguntas sobre las diferencias de expresión en cada uno de los niveles del lenguaje, tanto el fonético-fonológico como el morfológico, el léxico-sémico, el sintáctico o estructural e incluso, ya digo, el pragmático intercultural. Bien, les afirmé la absoluta colaboración que iban a tener por parte de los residentes que se iban a encontrar en las distintas regiones donde encontraran comunidades hispanas, ¿no? Entonces, las comunidades hispanas que existen en Second Life fueron, estas que están aquí señaladas, fueron España, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia. Bien, lo que sí que les pedí es que, como les digo, pues que escribieran unas notas para que compartieran su trabajo conmigo, para que yo pudiera, digamos, controlar la evolución de su trabajo y la rigurosidad con la que lo estaban llevando. Esta foto donde se ve, bueno, es una parte de mis oficinas en la incubadora inmersiva que nos cedió generosamente Augustrom y que se llama Granada, y allí estamos, tenemos un par de oficinas junto con mis compañeras Ted Abril y Luz Silvia. Y bueno, pues tengo el buzoncito aquí amarillo donde ellos me dejaban sus notas y yo podía ir comprobando que realizaban sus trabajos. Y este fue, a continuación, este fue el resultado de nuestra primera práctica con los estudiantes de lingüística. Les voy a comentar algunas de las observaciones que hicieron en sus trabajos porque realmente no se ven en las fotos de la pantalla, pero me parece interesante señalarlas. En primer lugar, en la primera fotografía a la izquierda, arriba, ahí mostraron el planteamiento del trabajo. Ellos hablaron de lo que era la variación lingüística y los conceptos que en ella se contemplaban, como por ejemplo el dialecto, la jerga y el argot. Tengo que decir que, dado que era su primer contacto con la lingüística, no se plantearon realmente una reflexión profunda sobre la problemática de haber entre lengua y dialecto. Simplemente se dedicaron a definirla, o sea, únicamente cogieron la definición de la Real Academia y lo definieron. Definieron lo que era lengua, lo que era dialecto, lo que era jerga, un argot, en fin, etc. Después, en la segunda fotografía, pueden ver que, bueno, no se puede ver muy bien. Bien, se lo cuento. Fluyeron también las palabras tabú, que existen en diferentes comunidades y la definieron también como el que se designa una conducta moralmente no aceptada por una sociedad o por un grupo cultural, generalmente basada en prejuicios establecidos. Esta fue la definición que hicieron sobre la palabra tabú o las palabras tabú. Los ejemplos que pusieron siempre rodeaban el contexto del sexo, la religión, las palabras malsonantes, los tacos, y se observaron, hicieron la observación de que todos ellos pueden ser sustituidos por eufemismos o incluso disfemismos. Después, en la tercera fotografía, nos presentaron un análisis de los dialectos de España, como por ejemplo hicieron un análisis bastante riguroso sobre los dialectos hablados en el navarro, el riojano, el extremeño, el murciano, el andaluz, el canario y por supuesto pues el español de América.
y señalaron las diferencias que había entre unos y otros. Bien, resumiendo mucho el trabajo que hicieron, algunas de las conclusiones a las que llegaron respecto a las diferencias entre el español de España y el español de América fueron las siguientes. En el español de América hay muchos rasgos de las variedades dialectales del español meridional, que es la variedad que predomina en el sur peninsular, y también es esa misma variedad la que se implantó en Canarias. Y por otra parte, en el español de América hay también mucho léxico que proviene de lenguas indígenas y del inglés. Esto me pareció bastante interesante. Y otras cuestiones que fueron interesantes fueron algunos de los rasgos que se relacionaban con los distintos niveles del lenguaje, como por ejemplo, pues repasaron fenómenos que se dan, fenómenos distintivos que se dan a nivel fonético-fonológico. Por ejemplo, en el español de Hispanoamérica hay una aspiración del sonido J y S al final de la sílaba. Y hay también una confusión de R y L en posición final. Desde el punto de vista del morfosintáctico, se usa mucho el ustedeo, es decir, en vez del voseo en lugar del tuteo, se utiliza el voseo en lugar del tuteo. Hay un empleo de los pronombres átonos de tercera persona, de acuerdo a la etimología, no hay leísmo. En el nivel léxico, por ejemplo, hay una conservación del léxico arcaico o canano, que en el español peninsular ya no se usa. Y el léxico fue uno de los campos que más les llamó la atención por la diferencia de significados que ellos pudieron comprobar. Por ejemplo, en Venezuela, un apestado en español es un constipado, una persona que está constipada. Aquijito es algo que está cerca. Un jodón es una persona que es molesta. El frigidaire, por ejemplo, es la nevera. También es una palabra muy francesa también. Botar significa echar o tirar una cosa fuera, hacerla salir o tirar fuera. Eso en Venezuela. En Colombia, chuparse es acobardarse. Gallinacear, por ejemplo, es coquetear. Una beata es una solterona. Un barro es un mal amigo. En Argentina, cuerear es criticar. Y un jodón, que en Venezuela era una persona molesta, en Argentina es un bromista. Un bluff en Argentina es algo poco serio, es algo falso. Yo esto también lo digo, no sé si será por derivaciones también del francés. Una bañadera es una bañera. Por ejemplo, para decir muy cerca o cerca, dicen ahícito en Argentina. En Uruguay, sin embargo, pues bandearse es pasearse, tiro es un testarudo, apenado es avergonzado, un globo es una mentira y un garaje es una gasolinera. Bien, yo con esto que creo que he resumido mucho, pero es necesario que lo haga porque mis compañeros tienen mucho y muy bonito que ofrecer y por lo tanto yo voy a terminar muy pronto ya. Yo lo que quiero decir es que realmente fue un trabajo bastante interesante, realizado con bastante rigurosidad, con mucho interés por parte de los alumnos. Les hizo moverse entre comunidades hispanoamericanas, tomando contacto con otras culturas y con otras variedades que, según ellos, ni siquiera hubieran podido imaginar que podían existir ese tipo de palabras tan distintas nuestras. Y por todo ello, pues el resto de los trabajos que hicieron en Second Life sobre lingüística, también puedo afirmar que la satisfacción tanto por su parte como por la mía fue, bueno, pues bastante notable, fue absoluta. Además, ya terminando, los resultados que obtuve en las evaluaciones en cuanto a los alumnos de Second Life, porque he separado lo de Second Life de lo de Real Life para ver en qué he podido influir Second Life. Además de agradecerme la experiencia, los resultados confirmaron lo que yo creo que todos sabemos ya.
Enriquecieron su experiencia en campos de la lingüística que eran desconocidos para ellos. Disfrutaron haciéndolo. Pasaron horas pensando cómo hacerlo para que quedara mejor, más interesante. Fueron capaces de tomar decisiones por sí mismos, decisiones creativas. Solucionaron problemas que se les estaban creando a cada momento, como se me estaban creando a mí hace un momento también. En definitiva, se sintieron motivados, se sintieron creativos y se sintieron muy interesados por todo esto. Las estadísticas que presento aquí lo que muestran es que entre el año 2011, que fue cuando no utilicé todavía Second Life, y el curso de 2011-2012, donde ya utilicé Second Life, realmente mejoraron notablemente sus calificaciones. Otra última cuestión que quería comentar era pues algo de lo que también estoy bastante convencida. Y es que esta escala de Bloom, que todo el mundo supongo que conoce ya, pues es una de las más conocidas. Y lo que hace es mostrar el desarrollo del conocimiento, pero de la adquisición de conocimiento. Pero yo, después de mi experiencia con estos alumnos, haciendo que trabajaran en plataformas de Second Life, yo me atrevería a proponer una modificación de dicha escala, introduciendo una nueva etapa de evaluación una vez que se han adquirido los conocimientos digitales que son necesarios para realizar un trabajo. Es decir, después de la etapa de la creación y antes de lo que es el análisis, o sea, a partir de la etapa 4 y antes de la quinta, yo introduciría, como digo, una nueva etapa de evaluación para que estas habilidades, que hoy en día no son evaluadas en los niveles universitarios al menos, y que me parece fundamental que se evalúen, estas habilidades informales que adquieren porque no son nativos digitales, sino que son gente de 18, 20, 22 años, que me parece fundamental que se introduzca una evaluación en este nivel, porque representan un aumento de capacidades y pertenecen al rango de aprendizaje que continúa para toda la vida. Y muchos de los estudiantes del nivel universitario, desde luego, no han conseguido desarrollar esto si no trabajan en este sentido, en estos niveles de herramientas de trabajos en plataformas y herramientas digitales. Bien, estoy esperando que se cargue la última diapositiva para darles las gracias a todos y en fin, estoy a la espera de que si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme o si esperamos al final, como me digan los moderadores, como prefieran. A ver si se acaba de cargar. Eso es la última y es únicamente una graciosa. Bien, ya les digo, es una graciosa foto que he encontrado por ahí y me ha gustado ponerla. Bien, ahora también quería dejarles una fotografía de nuestro lugar de encuentro, que es Granada. Este es el auditorio donde presentaron los alumnos formalmente su trabajo. Y nada más, muchísimas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado, como yo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Si queréis hacer alguna pregunta o mejor, para mí mejor ahora porque igual tengo que desconectar y marcharme. Sí, los estudiantes se han hablado de estas comunidades en Second Life. Es decir, ellos se fueron localizando cada una de las, digamos, de las plazas mayores o los lugares donde yo les indiqué solamente algunas direcciones, pero luego les dije que volaran por sí mismos, que, en fin, que
que se buscaran la vida, que yo no les iba a decir lo que tenían que hacer ni, por supuesto, les iba a dar ninguna dirección. O sea, que ellos se buscaron la vida y encontraron bastante ayuda porque, como todos sabemos, aquí en Second Life la gente es muy amable y ayuda muchísimo. Claro, sí, sí, sí. Claro, tienen que espabilarse y tienen que, pues, no sé, encontrar sus propias soluciones. Muy bien, nos ha ido. Pues nada, yo este año solamente voy a darles la retórica porque no, en fin, no he tenido un grupo suficientemente con bastantes créditos como para hacer un cuatrimestre. Bueno, no sé quién descubrió a quién al final, ¿eh? Al final la historia está descubriendo Hispanoamérica, nos está descubriendo muchas cosas que nosotros no sabemos. No, las encuestas las pasé por escrito. Las pasé por escrito porque utilicé el día del examen que tenían que hacer sobre alguna de las teorías que ya había explicado en clase. Yo las pasé por escrito, pero eran anónimas, ¿eh? O sea, a mí no me interesaba saber quién hablaba y quién decía si le había parecido bien o mal utilizarse con Night. Pero es que fue el 100% de aceptación. La investigación de los estudiantes, no, ellos lo expusieron oralmente y después tuvieron que construir, a partir de sus notas, tuvieron que construir su texto escrito. Es decir, tuvieron que entregármelo de una manera redactada, de una manera con coherencia y con cohesión, con todos los requisitos que exige un texto escrito académico. O sea que nosotros trabajamos tanto en la oralidad como en la escritura. Y utilizamos los contenidos de la lingüística de pronunciación, de semántica, sí, léxico semántico, de utilización de actos de habla, es decir, en qué momentos se utiliza determinado acto de habla, como por ejemplo el acto de habla de la invitación, o el acto de habla de dar el rechazo a una invitación, por ejemplo. Hay muchas diferencias interculturales entre lo que significa que te inviten a, por ejemplo, ¿quieres tomar algo? Entonces, si aceptas a la primera, hay culturas, por ejemplo, que lo ven mal. Tienes que decir muchas veces no, muchas gracias y te tienen que insistir muchas veces para que tú resultes bien educada. Mientras que otras culturas, como digas que no, muchas gracias, no quiero este croissant o no quiero tomar nada más, pues ya no te insisten más. Es decir, son cuestiones culturales. Y eso también preguntaron alguna cuestión de esto. Lo que pasa es que ahí ya sí que si encontraban, si se topaban con avatares que, bueno, pues como sabéis, pues hay de todo en Second Life, ¿no? Pues si se encontraban con avatares que no estaban interesados en responder esas preguntas en un trabajo, para lo cual los avatares estaban informados de que ellos les hacían esas preguntas para hacer un trabajo, ¿no? Para una clase de lingüística y tal. Entonces la gente normalmente contestaba con interés, pero bueno, luego ya cada uno intentó hacer su trabajo como mejor pudo y la verdad es que salió todo muy bien. Yo oigo una campanita, no sé si es que me están llamando la atención de que tengo que acabar ya. Alfonso, no tienes voz, ¿no? De nada, Calo, encantada.